Bienvenidos amigos al primer programa de Cocina Pop Top con el fit de Rascacielos. Traje dos amigos que saben muchísimo de música, a los cuales vamos a hacer entrar. Bienvenidos Rascacielos, bienvenidos muchachos. Gracias. Qué placer tenerlos en mi cocina hoy. Gracias por invitarnos a tu hermosa casa con estas hermosas cosas que estamos viendo acá. ¿Cómo estás, Mati? Y yo estoy con hambre, Charlie. Es lo primero que te quiero avisar. Ahora no vas a contar qué estás preparando, pero... Esto es cine, amigos. Hoy tenemos cine y les traje pochoclo para disfrutar esta película que vamos a vivir en estos momentos, ¿no? Domingo nublado, comida, pochoclo, buena música, más no se puede pedir. Bueno, pero pará, comida, ¿qué hay? ¿Qué hay? Traje ¿Qué hay? unas empanadas norteñas. Estamos bien. Les voy a contar todos los secretos. Igual espero que ustedes también cuenten los secretos que tienen de la música, ¿eh? Yo ya le pongo un título. Empanadas, pochoclo, empanadas de película. Empanadas de pochoclo de película. Empanadas de película. ¿Qué El mix, título, eh? El mix garba ahí. ¿Y de qué van esas empanadas? Tenemos A ver. unas empanaditas de carne norteñas. Hicimos la tapa. Pero claro, para hacer una empanada lleva tiempo. Entonces hay que arrancar preferentemente el día anterior. Y bueno, yo ya tengo mi relleno acá. Yo te aviso, Charlie, que te vamos a ir haciendo preguntas. Pregunten porque la idea es, yo voy a aprender de música, ustedes van a aprender a cocina Sí. y del otro lado van a disfrutar. Es la No sé idea, si voy a aprender a Disfrutar. cocinar. Voy a aprender de cocina segura. Cocinar no sé, no lo puedo garantizar. Yo estoy viendo acá el relleno que tiene mucha papa y me gusta. Y Claro. también me gusta que no tenga pasa de uva, Charlie. Muy bien, Hay como porque una grieta ahí, ¿eh? tenemos los adeptos y los que no quieren saber nada, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la región donde la empanada cae, ¿no? Tenemos litoraleñas, norteñas, mendocinas y los productos se van incorporando. Acá yo te pregunto, por ejemplo, para que sea norteña, condición sine qua non, viste que se dice, a la gente le gusta decir esa palabra, que tenga papa. Vas a tener papa, verdeo, los condimentos más fuertes, un comino, un pimentón. Cuando vamos a Mendoza vas a encontrar una pasada de uva. La empanada bonaerense, originalmente la zona de Sí. Buenos Aires, era de pollo. Mirá. No teníamos, Buena. la época de la colonia, Bien. que vos decís, somos la parte de centro de Buenos Aires, tenía otro. Cuando vas a Tucumán te vas a encontrar con matambre cortado en tiritas, en Santiago del Estero cortadas a cuchillo, pero a quién no le gusta compartir la empanada porque es para juntarse con amigos, disfrutar, poner un buen disquito. Y hablando de disquito, ¿qué música trajeron, muchachos, Y hoy? hablando de música, bueno, principalmente vamos a saludar esta semana. Hace poquitos días cumplió años nuestro querido Morrissey, Moss. Digo nuestro querido porque realmente lo admiramos musicalmente, Mati, pero también hay una especie de dejo de bronca por lo que pasó el año pasado, que nos dejó pagando, si se quiere, 3 veces con su concierto en el Movistar Arena. Sí, bueno, está el tema del dengue, ¿no? Que hoy en día lo puede sufrir cualquiera. Se dice que Morrissey, por ejemplo, tuvo ese inconveniente en México, ¿sí? Fue picado por el mosquito y que decidió cancelar su tour por Sudamérica. Nos quedamos pagando con las entradas en la mano. Para el próximo año, repelente, por favor. Pero ya a esta altura, por la edad de Morrissey... que cancelaba, cancelado en el 2011, creo, en Tecnópolis, también algún show. Pero bueno, no se puede pedir todo. Tenemos la música, por ¿Cómo se suerte. llama esa película donde la chica esa está en el ascensor, un chico escuchando un tema de Morrissey y la chica le tira, Ya, qué buen tema? 500 Sí, días 500 días con ella. con ella. ideal Ahí va. para escuchar la banda de sonido, ¿eh? Bueno, pero ahí... Artista, ¿no? Está bien, pero ahí yo te quiero preguntar otra cosa, ¿no? Pues ya que estamos Morrissey y la comida y las empanadas, ¿no? Sí. Vamos a encontrarle algún tipo de conexión a Morrissey con las empanadas en algún momento. En este caso puede ser la papa, ¿sí? Sí, porque- no la carne, porque Exacto. Más que conexión diría desconexión, porque Morrissey sabemos que es vegano. De hecho, en sus conciertos, en las zonas aledañas, no permite que se venda ningún pero- tipo de producto cárnico. que no vendan. Que no vendan. Le podríamos preparar, hay sustitutos cárnicos, Sí, por supuesto. donde se utiliza texturizados de soja, que podríamos usar la misma receta para aquel que no consume carne, poner ese sustituto, los mismos vegetales, y Morrissey va a ser feliz con estas O empanadas. sea que hay empanada para Morrissey Tenemos también. para ¿sí? todos los gustos, ¿no? Estás invitado para cuando te decidas a venir a Buenos Aires a hacer ese concierto que no hiciste, Tenemos acá en San Justo, en lo de Charlie, en Cocina Pop, El las mejores backstage. empanadas del condado. mejor. Ahora yo tengo una pregunta, Charlie. Estás cocinando. A la hora de la cocina, ¿suena música? ¿Sos de Siempre. engancharte con la música? ¿Tiene que haber? ¿Cómo es eso? ¿Sabes que una de las cosas que programo mi día es a partir de la música? Bien. Lo primero que hago cuando abrimos en nuestro negocio y empezamos a preparar la mise en place para que venga la gente es poner una buena banda de sonido. Bien. Y hasta tengo mis playlists preferidas para arrancar pila el día, se llama Bien Pila para Cocinar,
Bien. tengo la otra que es para relajar, para el momento de la comida tener otra que te ambiente. O sea que la música está siempre presente. Eso te iba a preguntar, ¿hay una música particular para comer, según vos? Mira, Para comer o para cocinar, depende de qué lado estés, ¿no? De la mesa, Claro, vamos a totalmente. decirlo. A mí se me ocurre, he cocinado y cocino muy poco, lamentablemente, y en mi caso me lo hacen saber. Es uno de los reclamos. Es uno de los reclamos. Me han dicho, ahora que vas a lo de Charlie, aprende, mirá y aprende, me Claro. dijeron. Así que, cuando uno se sienta y decís, tengo un vino, pones un jazz de fondo, ¿no? bueno. Y decís, ahí que le das un clima, ¿no? Bueno, yo lo que me imagino es para cocinar algo relajado. Bien. Algo relajadora. Para comer ya va a depender también qué tipo de bebida estés tomando, ¿no? En qué contexto, si estás con pareja, con amigos, solo, ¿no? Claro. Me parece que depende un poco de eso. Yo creo que hay una pregunta que es clave y es si te bancás el silencio, por ejemplo. Cuando estás cocinando, porque es un proceso largo. ¿Qué te Claro. puede llevar a hacer, por ejemplo, estas empanadas en tiempo real? En silencio, Disfruta el silencio. sí, se ha- Enjoy the silence, a ver. en Joy Sales suelo tener como mucho barullo mental y no aguanto mi propio cerebro, porque pensás como cocinero en avance. Nunca estás en el momento. Ya sabes que estoy acá y estoy pensando, voy a prender fuego, preparar el relleno, tengo eso. O sea que el ritmo de la música es el que te va, es como una orquesta y tenés vos Exacto. el director, ¿no? Me voy a tomar Entonces, una pequeña licencia, perdón chicos, pues lo quiero salvar a Iván y ofrecerle unos pochoclos. El hombre detrás de cámara, el cuarto hombre de este crossover, ahí está. Quedan pochoclos, se siguen quedando. Sí, excelente. Esto es salado. Saladitos, ¿eh? Claro. Otro dilema Para de las la chicas, gente, ¿no? Salado o dulce. Pero, viste, estoy por sacar el ¡puc! ¡Esa! Hablando de Al clima, estilo argentino, salió, Que por lo menos aprendí que Charlie le saca primero esa parte de arriba de la etiqueta Claro. para que salga prolijo el corcho. bien. Yo no lo sabía. No hacemos Así todo, que hemos aprendido. todo el protocolo, lo hacemos respirar. Bien. ¿Y qué trajeron? Un Malbec. Un Malbec va de la mano con una empanada, ¿no? Bien. Son unos ibaritas, unos gourmet de todo, ¿no? Yo tengo muchas preguntas, Charlie, y todas vinculadas con la comida y con la música. Estas empanadas norteñas, si fuesen una banda argentina, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Muy bueno, ¿eh? ¿Qué banda argentina musicaliza mis empanadas norteñas? Sí. ¿O qué representan, no? Y yo las asocio un poco más al chaqueño palavecino. Es lo Los primero, nocheros. es lo primero que siento me está cantando Soledad y al argentino le pega cuando come estas comidas ese tipo de música. Una peña realmente larga, ¿no? Claro. Y también te puedo poner unos intoxicados, un viejas locas. Ah, bueno. También me gustaría Un poco de rock and roll. que acompañe porque uno se siente. Está bien. Miren lo que les traje. No, para esto es ver. maravilloso. Le vamos a, Salud Oh. para todos. a convidar también a nuestro cámara un vinito Bueno, para salud, que Iván. estén por este primer programa y por Gracias. los próximos que van a venir, porque Dale. tenemos Muy bien. muchísimas Qué novedades bien. juntos. Claramente. Con invitados. Pero novedades para el público que nos está viendo. Increíble. Va a aprender recetas, va a aprender de música, va a disfrutar estos 40, 50 minutos Sí. de relax, ¿no? Me animaría a decir que va a aprender de las dos cosas que por lo menos más apasionan a gran parte del ser humano, la música y la comida, porque vamos a decirlo, Charlie, Iván, Mati, ¿qué nos gusta? Escuchar música, tocar música, ir a shows y comer. Comer rico, ¿no? Y comer rico. Exactamente. Con los años uno empieza a disfrutar de buena música, buena comida, pero en menor medida, ¿no? No es que quiero comer al estilo americano, fast food, rápido. No quiero una música acelerada que me... Quiero decir, pongo clásico, no sé, en este caso, una banda inglesa, ¿no? Claro. En inglesa, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Morrissey, de Smiths. Sin ir más lejos, si hay una banda representativa, me parece, Mati, del rock británico, son los Smiths, me parece, ¿no? Que fueron son icónicos, hasta el día de hoy. Pero te estás tentando. Hasta el día de hoy podemos seguir hablando de que es una de las bandas más influyentes de la historia, ¿sí? Hablamos de los Smiths y hablamos de Morrissey en particular, sobre todo esta semana, porque estuvo cumpliendo años el Gran Moss. Como decíamos al principio del programa, si bien nos dejó pagando acá en la Argentina, todavía lo seguimos esperando, se dice, y esto lo puede comprobar cualquier persona, a través de la internet, a través de los libros, a través de la historia, que es una de las bandas más influyentes de la historia. Sí. En principio con su
el vino o el picante algo está interfiriendo. Hay que controlar ese pochoclo porque si no nos quedamos sin la data hoy, La mezcla del pochoclo y el vino es como la sandía y el Por vino. eso en el cine no te dejan entrar con alcohol, ¿no? Debe ser por eso. Que el pochoclo y el vino tienen un efecto secundario. No era la sandía y el vino, señoras y señores, sino el pochoclo y el vino. Así que yo voy a agarrar la posta y a hablar de este maravilloso disco de los Smiths. El tercero, no es el último, que es The Queen is Dead. La reina está muerta, la reina ha muerto, decían los Smiths en el año 1986. Quizá el disco más, no sé si decir exitoso, pero sí más representativo de la banda, el año 1986, como estaba diciendo, porque después, ¿qué pasa? Después sacan Stranger Who We Come, un año después, en el año 1987, y se termina la carrera de la banda, de Johnny Marr, Mike Joyce, Andy Rourke, que falleció el año pasado, y Morrissey. Hasta el día de hoy, 2024, estamos hablando de casi 40 años después, que todavía no se saben los motivos por los cuales se separaron los Smiths. No lo ha dicho Morrissey, no lo ha dicho Marr. Han tenido propuestas de reunión y nunca lo han hecho. Lamentablemente ya los cuatro ya no están para que se junten. Pero ¿por qué no soñar con una reunión futura de Marr, Morrissey y Mike Joyce? Y acto seguido, ahí vuelve Mati. Estábamos hablando, Mati, del último disco de los Smiths, Stranger Here We Come. Saca Morrissey, se separa, como decías vos, un martes, un miércoles, básicamente. Y saca Viva Hate, su primer álbum en el año 1988, que de hecho, profundizando un poquito más, Mati, la grieta entre Johnny Marr y Morrissey, en este disco tocan todos los Smiths, menos Johnny Marr. Claro. En este disco lo que Morrissey hace es apelar a una estrategia con la cual definiría el desarrollo musical de los años venideros, ¿no? Que es sumar un productor / compositor que le acerca las canciones que le permiten seguir manteniendo el estilo, ¿sí? Porque si uno escucha Viva Hate, es una continuación perfecta del último disco de los Smiths. Como decías vos, Gonza, el equipo está casi completo. Johnny Marr nunca más vuelve a hacer nada con Morrissey, salvo un dato que nos contó nuestro amigo Gustavo Giorgi, director de Ultra Brit, que dice que hace unos años se juntaron para masterizar una serie de discos, ¿sí? Lo cual es muy interesante saber. Estuvieron los dos genios mano a mano en un estudio tratando de ponerse de acuerdo para un lanzamiento en donde sabemos que seguramente habría una millonada de dinero en danza, y eso permitió un acercamiento que no permitió justamente un posterior desarrollo, ¿no? Lamentablemente no prosperó. A mí me encantaría poder verlos juntos, aunque sea haciendo una canción, en vivo por lo menos, ya no en una grabación de disco. Este disco, Viva Hate, tiene quizás los dos máximos hits, vamos a decirle, de Morrissey, los que sonaron, que son Sweathead y Every Day is Like Sunday, temas que se escuchan en cualquier radio de los 80, vamos a decirlo, van a poner esas canciones. Exactamente. Y también Morrissey, con Every Day is Like Sunday, lo que hace es continuar un estilo, ¿no? Canciones con grandes melodías, con grandes estribillos y muy identificados con el estilo británico, ¿sí? Que luego sería, podríamos decirle, el padrino de lo que fue la movida del Britpop, por ejemplo, ¿sí? Y todo lo que vino después. Todo lo que tenga que ver con la melodía y con acordes, llamémosle dulces, que te permiten bailar, si querés. Sí. Pero, como nos dijo Sergio Rodman alguna vez, con la pluma de un tipo insuperable como lo es Morrissey. Insuperable, y hablando de pluma, acá tenés la biografía, la autobiografía, la segunda edición de la autobiografía de Morrissey, súper interesante para quien quiera saber un poco de el antes quizá, ¿no? De lo que era la vida de Morrissey, la vida familiar, la vida del barrio, allá en Manchester, dura vida que tuvo Morrissey en su infancia de Manchester. Incluso lo que está bueno es que salió el contrapunto también en algún momento, que es la autobiografía de Johnny Marr, que creo que salieron casi, vos corregime, Mati, casi en simultáneo. Casi en simultáneo, y como vos decís bien, con muchos contrapuntos. Exactamente. En cuanto a los datos. Siempre se dice que cada integrante de una banda tiene su propia verdad. Después estará en cada uno que la escuche elegir con cuál se queda. Bueno, acá está el ejemplo perfecto. Dos biografías excelentes, más que recomendables para leer. Y acá lo que tengo en la mano es Post Holanoy, por lo menos, a título personal, mi disco favorito de Morrissey, del año 1994, Mati. Bien. Acá
una tapa en primer plano, sí. Morrissey es un tipo exactamente, muy que se maneja con los íconos, con íconos norteamericanos. Sí, especialmente con James Dean tiene una especie de enamoramiento. De hecho, en el video de Sweathead aparece él sobre la tumba de James Dean. Ha usado imágenes de James Dean en algunos de los simples de los Smiths. Y esta foto, si bien es de Morrissey, tiene un anclaje directo, me parece, con el. ¿Y a vos qué te pasa con este disco? ¿Por qué? ¿Por qué es tu preferido, por ejemplo? Es el primer disco de Morrissey que tuve, digamos, a nivel físico, el CD, que escuché de comienzo a fin y me gustó. Diría que son esos discos que uno escucha y le entran desde el comienzo del primer tema al último, que no es algo fácil. A veces los discos llevan más, es como la comida o como el vino, ¿no? Pero este disco directamente fue un enamoramiento a primera vista. Cuando hablaste del vino, Sí. me puse a pensar, ¿En qué estaba yo, no? ¿qué andas, Charlie? El ¿Y cómo enamoramiento. van esas empanadas? ¿El enamoramiento con qué? ¿Cuánto A mí sabe? Por momentos me da un poco de miedo porque Charlie estaba picando el morrón y nos miraba y digo, yo miraba ese dedo, pero... ¿Cuánto conocimiento que tienen? O sea, pueden tocar de pe a pa los temas de la música sin problemas, como yo me siento en la cocina, ¿no? Bueno, pero ahí me permito preguntarte, ¿cuál es tu banda favorita, por ejemplo? Para que la gente vaya sabiendo un poco el perfil de Charlie. ¿Por dónde va? Yo tengo mucha más influencia de los 90. Me gusta el grunge. Mi banda de Foo Fighters es la que me lleva a cocinar a otra velocidad, también porque tal vez si pongo Morrissey me enamoro y quedo colgado y me pierdo y no llego a terminar, ¿no? Sí. Necesito más ruido de distorsiones y bueno, es como todo, ¿no? Es como cocinar. Escucharon todo ese ruido que había de fondo, ¿no? Sí. ¿Quieren saber qué estamos haciendo acá? Dale. ¿Quieren favor, saber el danos un secreto favor. del relleno de la empanada? Para que después me sigan contando un poco más de Morrissey y cómo vamos a homenajearlo. Bien, para esas empanadas el secreto es tener buena cantidad de vegetales cortados chiquitos. Bien. Cebolla bien chiquita cortada. Bien. Vamos a tener morrón rojo y morrón verde cortado también en un tamaño muy chico, una brunoise, un poquito más grande que una brunoise, pero eso entiendan que se dosifica este sabor en un relleno que va a estar envuelto por una masa. Entonces hay un equilibrio entre la carne, los vegetales y su tamaño y la cocción. Primer paso, un chorrito de aceite, colocamos a sudar esta cebolla, después colocamos el morrón, vamos a ir preparando un poco de verdeo y también vamos a tener unos cubitos de papa que los Bien. vamos a precocinar previamente para que no retrasen. Perfecto. Acá les voy a tirar un secretito que tal vez les puede servir para que en casa lo apliquen. Bien. Los condimentos. Es fundamental que entren durante la cocción. O sea, que cuando ya ven que su cebolla rehogó y perdió lo que nos hace llorar, vamos a empezar a colocar un poco de comino. Creo que hay gente que dice, el comino lo repito, o lo siento como muy intenso. Importante, darle un poco de cocción al comino. Eso te iba a preguntar, Charlie, porque Que se integre. estas son preguntas de comensales. Vamos Sí. a llamarle de tipos que por ahí necesitan aprender a cocinar. No nos consideramos totalmente ignorantes en No, el área todo- de la cocina, pero me permito preguntarte por qué es importante que los condimentos ingresen en el momento de... Para que ustedes sientan que los sabores se amigan, ¿no? No que sientas que la empanada está disociado. Imagínense que su paladar es un gran abanico. Entonces, percibir esos sabores y concentrarlos va a ayudar a que entren y no sean superficiales en el paladar. Entonces, Bien. cuando coloco los condimentos, tengo que integrarlos a ese relleno. No terminar el relleno y colocarlos por arriba, porque si no, cuando los coman, van a sentir que están fuera del contexto que están armando. Mientras Charlie estaba contando esto y se me está haciendo agua en la boca, Mati, estaba haciendo un paralelismo mental con lo que es una banda o la grabación de un disco o un concierto en donde cada instrumento tiene que entrar en su punto, en su volumen justo y en el momento justo, porque si no suena todo disonante y quizá una linda canción termina siendo cualquier cosa. Bueno, en la cocina Zamalea en el último capítulo de Rascacielos hablaba de algo como un engranaje perfecto o algo así, ¿no? Él se permitió ese término. Exactamente, por eso estaba haciendo ese paralelismo, decir, bueno, los puntos en común, que es un poco la idea de este crossover, ¿no? Los puntos en común entre la cocina y la música, entre cocina Yo pop creo que y todo- Rascacielos.
Y ahí hay un punto muy grande. Interdisciplinas, podríamos decirlo, Exactamente. ¿no? Trabajamos igual que se trabaja en una banda. Exactamente. Tenemos A integrantes. Los condimentos van a ser cada instrumento de estos condimentos. Tenemos orégano, pimentón, comino y un poco de ají molido. Ninguno tiene que hacer más ruido que el otro. Se tienen que nivelar. Si ¿Sabes salta qué? demasiado, nos va a tapar al vocalista, que en este caso es la carne. Tenemos una carne que previamente la rehogué. La rehogamos y sacamos todo el exceso de grasa, jugos. Necesitamos una empanada más delicada en este caso. Bien. No queremos que, hay veces que la gente comete el error de rehogar las vegetales, la carne, empieza a largar líquido y entonces de esa manera el relleno queda como insulso, pierdo el protagonismo de cada uno. Recuerda que hay que darle un tiempo de cocción a cada uno de estos productos para que se integre. Ya sabiendo que la carne está rehogada y que está desgrasada, puedo bajar un poco más el fuego y dejar que se integre con los ingredientes vegetales, ¿no? Pimienta, sal, siempre es importante todo el tiempo ir reforzando la sazón desde el principio. Bien. No dejen al final probar para decir ahora le pongo la sal, sino que desde el comienzo un poco, a mitad de cocción otro poquito, finalizo. Siempre sin olvidarse que tenemos que colocar aceitunas y unas papas. Y unas papas. Fundamental la papa. Ahora, Charlie, te pregunto, vos dijiste que te gusta el grunge, sos fanático de Foo Fighters. Ahora, Sí. viene Dave Grohl, entra ahora, en este mismo momento, anda por acá por San Justo caminando. Sí. Charlie, tengo hambre, por favor, preparame algo. ¿Qué le haces? A Dave Grohl. Sí. Yo creo que Dave Grohl debe comer muy americanamente, ¿no? Sé que es fanático del pollo frito y cuando sale de los recitales va a Kentucky Fried Chicken y la vez que estuvo en Argentina, en Lollapalooza, salió y compró mucha cantidad para llevársela en el avión y compartir con todo su staff. Ahí es que con Dave es una de mis comidas favoritas, el pollo. Está bien, pero bueno, la pregunta para Charlie concreta, porque sabemos que Charlie es una persona que no se queda en cosas chicas. No. Yo le haría a probar la comida argentina. Deja un poco de lado el pollo, Bien. Dave, deja un poco las calorías. Yo sé que los rockstars se cuidan mucho. Ahora tener un plan más zen, ¿no? Claro, ¿no? Poco alcohol o cero alcohol, comida vegana, vegetariana, hay ¿Sabe? muchos que están en eso. Sabemos que es una banda que sufrió bastante después de la pérdida de su baterista. Obviamente. Y volver al ruedo y acomodarse debe ser difícil. Sí. Pero bueno, como todo en la vida, los músicos tienen una velocidad de aceptación y de reincorporarse al sistema, salvo cuando pasa como lo de los Smiths, que bueno, Claro. pero salió Morrissey. No. Y eso tal vez nos dio una punta musical interesante, de escuchar Sí, otras muy versiones, ¿no? Obviamente, pero acá yo lo que te quiero preguntar es si vos, esto es como una parte que tiene que ver quizás con la psicología, ¿no? De la comida, ¿no? ¿Cómo influye la comida a nivel psicológico, en el estado de ánimo, tras la pérdida que sufrió Foo Fighters? ¿Vos pensás que la comida tiene también un rol de levantar de el estado sanar. de ánimo, De sonar. de sanar? Es como cuando uno está resfriado y tu mamá te prepara una sopa y sentís el confort de la comida que te lleva a la infancia. Yo creo que volver a los platos que uno se siente cómodo y no esforzar al paladar a probar cosas que digas, esto me incomoda. Yo creo que son momentos donde necesitas volver a tu origen, ¿no? Sí, pero Charlie, así como la música toca fibras muy sensibles de la gente, sea para subirte el ánimo, o muchas veces al revés, si uno quiere decir, no, hoy estoy melancólico y quiero estar melancólico y escuchar algo así. La comida también toca esa fibra. De hecho, a muchos nos pasa, me incluyo, que quizá uno pasa mucho rato sin comer algo y le cambia el humor, por ejemplo. Sí, totalmente. Entonces me parece que lo que estás diciendo respecto a lo de las bandas, obviamente que auspicia como algo sanador. Yo creo que el centro de placer se activa y se desactiva en base a unas papas fritas. Van ahí al medio y te levantan el buen humor a cualquiera, ¿no? Estas papas fritas, cada vez que veo este disco hace muchos años, porque este disco es del año 93, desde que me lo compré en aquella época, cuando uno era joven, que te dan ganas de comer la tapa, ¿no? Porque a quién no le gustan las papas fritas, y más como estas tan tentadoras. Y tentador lo que hay adentro también, porque Charlie, Mati y Iván, esto es Bodega Bohemia, que es el disco número 4 de los Camouflage, la banda alemana que salió originalmente en el año 23, y hoy están lanzando la edición 30 años, obviamente en el 2023, por cuestiones lógicas, la pandemia ha atrasado algunas cosas, ellos lo tenían pendiente hace unos años, y bueno, finalmente ahora, hace unos poquitos días, ha salido la edición 30 aniversario, que no es esta, obviamente, todavía no la tenemos, pronto la vamos a tener, que salió en CD triple, en vinilo por primera vez,
que tiene obviamente el disco original y un montón de outtakes, demos y remixes. Todo esto dentro de un contexto donde la banda está haciendo como una retrospectiva de sus 40 años desde su formación, y a través de sus redes nos está regalando una serie de contenidos indispensables para los fans, porque nos permiten ver el detrás de escena de un montón de situaciones que incluyen hasta el primer disco, ¿no? Cómo ellos armaron su propio estudio, lo pintaron, cosas que antes, sin la posibilidad de las redes, no hubiésemos tenido esa chance de verlas, ¿no? Ahí en primera persona. Está muy bueno el laburo que están haciendo en redes últimamente, justamente pues están haciendo una retrospectiva. Camouflage arranca en el año 84, si bien es un primer disco, el que tiene The Great Commandment, por ejemplo. Sí, hablemosle a la gente que es una banda alemana, que canta en inglés, tiene algún que otro tema en alemán, pero cantan 99,9% en inglés. Han venido muchas veces acá, seguramente el año que viene los tengamos nuevamente porque están haciendo la gira de los 40 años. Y Camouflage es una banda que nace en el 84, pero como decía, su primer disco sale 4 años después. Bueno, y está bueno conocer esa historia previa de los demos, de los shows, muestran afiches, muestran grabaciones, fotos, de una etapa, la famosa etapa under, ¿no? Que tiene todas las bandas. Sí. Bueno. A ver, con Camouflage pasa lo siguiente, ¿no? Sí. Esto es... voy a contar una anécdota personal, no muy larga, pero cuando yo empecé a escuchar música por mi cuenta y buscaba quizás en las radios, mi fanatismo por Depeche Mode iba creciendo, y al principio yo, al no tener todos los discos de Depeche, no sabía quién era Depeche y quién era Camouflage, quién era Setu Yabu. Después me permitió como ir conociendo, digamos, el perfil de cada banda, el porqué, cuál era la diferencia entre sí. Hoy me da un poquito de vergüenza decirlo, ¿no? Porque uno se da cuenta enseguida. Pero en ese momento, al no tener la información, la posibilidad de buscar, relacioné mucho la música de esta banda alemana con todo ese tecnopop que venía de mediados de los 80 y que siguen hasta el día de hoy. Sí, bueno, no te sientas mal, Mati. A mí me pasó con Depeche Mode y con Setu Yabu. Cuando escuché la canción Situations, esa canción que tanto sonaba en aquella época, pensé que era Depeche Mode. Setu Yabu, que todo el mundo lo conoce por ¿A dónde vas? ¿A dónde? Se cansó de sonar en todos los boliches. Exactamente. Acá en San Justo lo habrá bailado alguna vez. Y Having Mine. Esos dos temas. Cuando dijeron Camouflage, a mí se me vino un recuerdo de estar escuchando la Energy, la radio. Ahí va. Exactamente. La Energy fue un poco la continuación de la famosa Z95, que en su momento la escuché tanto, y haciendo un paralelismo con Setu Yabu, banda alemana también. Lo que pasa que el cantante. Setu Yabu alemana. Claro, el cantante Javier Revilla Díez es de no me acuerdo si el padre o la madre española. Permitime decir algo. Permitime. Domingo a la tarde. Acaba de decir Gonza el nombre del cantante Setu Yabu, que es Javier Revilla Díez. Le mandamos un saludo a Javier, que hace poco dio una nota, después de muchos años, para un medio ecuatoriano, lo pueden ver en YouTube, un Zoom en pandemia, contando su historia. Y lo que fue después, porque hoy lo ves de traje y corbata. Sí, señora. Acaba de dar este dato Gonza un domingo a la tarde en San Justo. Está nombrando al cantante de Setu Yabu, Javier Revilla 10. Está viendo correctamente eso en este programa, en este crossover entre Cocina Pop y Rascacielos Podcast. A todo a la vez, Charlie está amasando unas ricas empanadas, nosotros hablando de Javier Revilla 10, contándole, haciendo un poco un anclaje de Setu Yabu, banda también alemana, que en este caso cantaban algunas canciones en español y que vinieron acá en el 90 y perdón, tanto. Setu Yabu es un nombre que suena como francés también. Suena francés, han dado el contón, este es un que digo para la gente de Ecuador, el nombre eran iniciales, si mal no recuerdo, iniciales de sus apellidos o algo por el estilo, exactamente. Y vinieron a tocar, si se puede decir, porque en realidad fue un playback, al programa de Tinelli. A ritmo de la noche, lo pueden ver en YouTube, él está con un saco verde claro. Los 90, ¿no? Sí, mediados de los 90. Así que bueno, hay un anclaje, es lo que quería decir, otra banda alemana también que ha tenido sus hits. Yo lo que quería decir, Gonza, que acá, viendo estas papas fritas, se me ocurre que debe haber muchos discos con comida en la tapa. Sí. Esto le decimos a la gente que si quiere acercarnos a través de nuestras redes, en sus comentarios en YouTube y demás. Tenemos tenemos el Spaghetti Incident de Guns N' Roses también. Claro, lo veo. Por favor. Tenemos el de Viejas Locas, ¿no? El de la hamburguesa. El de la hamburguesa. Ese te quedó, Sí. ¿Cómo se llama ese? Especial nos dice Iván. ¿Cómo sabe acá, Especial. De los Stones. Bien. Tiene una torta en la tapa. Exactamente. Y yo lo que quería decir que había una cosa que era como medio ya obscena, que es que hay un género que se llama salsa,
y muchos de los discos de salsa también tienen como Tienen esa conexión con la influencia palabra y demás. Muy bien. Pero bueno, hablando de todas estas cosas, le decimos a la gente, Camouflage, 40 años, retrospectiva, vayan 30 años. Pues No, 30 años del disco y 40 años de la 40 banda. años de la banda, 30 años de Bodega Boy. Para que vayan a ver sus redes, para que vayan a ver las redes de Rascacielos, que esta semana también estuvimos homenajeando a Morrissey, como estuvimos hablando recién, y obviamente las redes de Cocina Pop, ¿sí? Donde van a ver esta receta y más. Bien. Ahora, ¿Están listos? Charlie, Para una siguiente, ¿por dónde andás? Para una siguiente información. Tiene mucha buena información. Yo quiero. ¿Qué te pasó? ¿Qué te Quiero pasó a vos? empatarle, por lo menos. ¿Qué te pasó a vos cuando Gonza nombró al cantante de Setuya yo Bu? dije, ¿Cómo se llama? Javier Revilla Díez, que es profesor de la Universidad de Colonia, Alemania. Quiero agregar como dato de Colonia. Yo quiero decir que no me río de Javier Revilla Díez, sino que quiero decirle de nuevo a la señora que está del otro lado que un domingo a la tarde, en pleno San Justo, tenemos gente culta. Que bueno, tenemos que empatarle, Mati, dale. ¿vos sabías que se Remame, llamaba Javier Revilla Díez? No, pero remame que esta etapa te puedo decir. Pero que- bailaste a dónde vas alguna vez. Sí, sí. Nosotros con tapas de disco, Charlie con tapa de empanadas. Mirá el crossover que tiró. Tapa de empanada, dijo. Acá está el Y es crossover. tan importante la tapa en la música y en el disco como la empanada. Ahí está. ¿Qué es más importante? El relleno en la Exacto. tapa. Bien. Y hay un 50%, porque la tapa de empanada que uno compra en el supermercado nunca va a llegar ni a los talones de la tapa que podemos hacer nosotros. Y quieren hacer su propia tapa, ¿qué precisamos? Necesitamos harina 4 ceros. Tenemos harina 4 ceros, vamos a derretir un poco de grasa, puede ser vacuna o manteca de cerdo. La vamos a colocar en 1 kilo de sal, una taza de manteca de cerdo, le vamos a colocar un huevo, sal, amasamos con agua tibia y conseguimos nuestra tapa. La estiramos, cortamos y la dejamos reposar. No hay Es importantísimo, ¿no? El tema del reposo. el reposo para que la masa no contraiga, que cuando la armemos tenga su descanso y que no se abra el famoso repulso. ¿Y cuánto tiempo le recomendás a la gente que Mínimamente tiene que 30 minutitos. dejar? Bien. Para ir terminando, porque si nos quedamos acá vamos a Vamos quedarnos a estar todo el día hablando de largas música y horas. de cocina. Vamos que nos a- apasiona. a hacer una empanada más para que cada uno empecemos. Tenemos hasta el cámara pidiéndonos su Sí, empanada. sí, sí, sí. Yo Charlie, lo voy mientras a vos la- dejar. Mientras vos la rellenás, yo te quiero preguntar. Sí. Si uno en tiempo real está hablando de estas empanadas, más o menos ¿Cuánto- el desarrollo, ¿Cuánto es? nos Sí. lleva? Yo les recomiendo que arranquen el día anterior, si tienen que hacer unas buenas cantidades de docenas. ¿Para qué? Para que el relleno ya esté frío. La masa la tengan descansada en la heladera, hagan sus bollitos, los tienen con el palote y ya ese día se dediquen al armado y las puedan terminar. Se pueden congelar, que esa es una buena Sí. técnica, ¿no? Podemos tener ya esta empanada ya armada, le podemos hasta dar una precocción en el horno o frita y la podemos tener en el Y- ya lista para sacar del freezer y aprovechar y disfrutarla. Y nunca, y seguramente vos lo vas a confirmar, Charlie, meter en el microondas una empanada. El microondas tiene un problema, nos ablanda las masas, entonces es complicado. Pero tal vez si necesito de apuro, podría darle un poquito de micro y un poquito de sartén para sacar. Qué frase que acabas de tirar. El microondas nos ablanda las masas. Imagínatelo conceptualmente, ¿no? Sí, sí, Relaciono sí, con sí. música para las Para masas. las masas que me imagino una tapa de música para las masas llena de empanadas, ¿no? Sería la versión culinaria del disco Hoy que estamos de, recordando al querido Andy Fletcher. del disco de Depeche Mode, exactamente 26 de mayo. Lamentablemente una noticia que pusimos en nuestras redes nos heló el corazón cuando la escuchamos tan sorpresiva, cuando murió Andy Fletcher en su casa en Londres por un infarto a la edad de 60 años. Muy joven, Mati, muy joven. Que Gonza, mirá lo que es Están eso. entrando Mirá las lo que es empanadas. eso. Me quiero tirar yo en Escuchen ese la aceite. banda de sonido que tenemos acá. Y aparte esas burbujas, eso es un lujo. Lo que Una fritura profunda. ¿Vieron cuando dicen al horno fritas? No, las fritas, la verdad, frían con mucha cantidad de aceite a una temperatura no muy alta para no dorarlas de golpe y que el relleno quede frío. ¿Cuánto tiempo estuvo ese aceite entrando en esta temperatura? Y lo Charlie? tuve unos 15 minutitos a fuego medio, despacio, para controlar. Y lo primero que hice fue colocar una pequeña porción de masa para saber si está. bien. No las arrebaten de dar una fritura muy intensa porque se van a dorar, Fundamental la temperatura. van a hacer una explosión
porque adentro va a tener humedad, entonces necesitamos que vaya de a poco, las van bañando, cubran bien con el aceite y estamos ya casi listos. ¿Tienen alguna data más para engalanar este día que hemos tenido? Tengo ganas de tirarme en ese aceite, perdón la imagen, pero... No, hablando de empanadas, perdón, Charlie, Sí. Esto, a ver, es la famosa otra grieta dentro del mundo empanaderil, frita o al horno. Yo me quedo con la frita, Iván, no sé. Mati, Al horno. Charlie. Me gustan las dos, pero todo depende. Quiero que sea rápido, vamos a una fritura. Tengo más Bien. tiempo, vamos al horno. Recuerden que una empanada norteña del estilo salteño va en un horno de leña, va a generar un ampollado, van a tener unas manchas, un atigrado de esa masa. Sí. Que en la fritura no la vamos a tener, pero les digo, para maridar ese Malbec, una fritura va sin problema y va a limpiar los taninos de ese vino, va a limpiar la reminiscencia que puede dejarnos una fritura. Y hablando de música y hablando de comida, tengo en la mano, Trajiste el postre. traje el postre, Claro. esta banana y lo tenemos por ahí también el cuadro, con una tapa quizá la más icónica puede ser, Claro. relacionada con Tenemos el mundo culinario y la música, que es el disco de la Velvet, de Velvet Underground and Nico, un discazo, otro de los discos que ha influido masivamente, me parece, Mati, en el rock, y sigue influyendo, Lou Reed y la banda. Y veo este objeto que tenés acá, que creo que lo hiciste vos. sí, Charlie, sí, ¿no? la verdad que un poco de arte fue la forma de canalizar un poco de que no sea solamente cocina. El arte, la música, la cocina van de la mano y creo que Warhol fue una inspiración para poner este negocio. Yo asocié que la comida tenía que ser popular como el arte que hizo Warhol. Entonces, empezar a entender que la alta cocina no es imposible de que le llegue a toda la gente y también hay que enseñar, ¿no? Y no guardarse esos secretos, porque si yo no les explico cómo hacer estas empanadas, tal vez mañana vas y pedís por teléfono un delivery, no hagan más eso. No se pide más por delivery una empanada. O vas al mejor lugar de empanadas a buscarlas o fabricas tu empanada. Este lugar, Cocina Pop, para los que no conocen todavía, es una especie de galería de arte pop con cocina, porque vemos acá las sopas de Campbell, la famosa sopa de Warhol. Vemos un montón de obras, bueno, Marilyn, de hecho ahí está la banana de la Velvet. De la Velvet con Nico. Y un poco el leitmotiv de Warhol era ese, llevar la cultura a las masas, ¿no? Bajarlo, por eso arte pop, bajarlo a lo mundano, digamos, Claro. bien Al entendido, consumo ¿no? masivo. Al consumo Tal cual. masivo. Y un poco creo, Charlie, que vos nos contaste la vez pasada cuando vinimos, estuvimos charlando, y hoy mismo también se está viendo, que tu idea un poco con Cocina Pop también es esa. Es bajar esa famosa comida gourmet, si se puede decir, Al alcance al que... día a día. Claro, que está al alcance de todos y que para que la gente pueda disfrutar necesita también un tiempo de aprendizaje. Bien. No entras al mundo de la cocina gourmet si estás todos los días acostumbrados a comer una comida rápida. ¿Y qué apertura tiene la gente a eso? Por lo menos acá en la zona. La verdad que hemos tenido muy buena aceptación hace 14 años. Día a día se va sumando nueva clientela, la cual tal vez es más fácil que pueda medir con una empanada. Con una empanada hay veces que el feedback de la gente es excelente porque lo relaciona tal vez con el producto que recibe por un delivery y dice, Claro. esto es diferente. Pero tal vez no es nada diferente, es tal vez la pasión con la que lo hacemos. Bueno, fue Es todo como lo la- que hablamos antes igual. Yo creo que es como la música, ¿no? Sí. Un músico tiene mayor llegada y en base a la pasión que les deja su impronta, ¿no? en su disco. O sea que estábamos hablando de Andy Fletcher, recordando a Andy a los 2 años de su muerte, y voy a hacer otro paralelismo entre la música y la cocina. Andy Fletcher fue, permiso, Sí, hay un poco, una mano para cada cosa. Micrófono, uy, lo que es esto. están calentitas, ojo, que salen recién hechas. Frita y seca, que es eso solamente lo puede hacer alguien que sabe realmente hacer empanadas. Hacer el copete y después comer porque... Voy a hacer el Te lo digo copete yo, rápido porque no por puedo más con esto en la mano. Andy Fletcher fue dueño de un restaurante en Londres, se Mirá. llama Gascoigne. Él era fanático De Gatza. exacto, él era hincha del Chelsea, Bien. y lo tuvo por varios años. Por varios años, no recuerdo exactamente cuántos, Sí. pero fue el dueño del restaurante. Un tipo que le gustaba mucho tomar cerveza. ¿A Andy o a Gascoigne? A Andy Fletcher, a Gascoigne también, a Andy Fletcher, y de hecho Andy Fletcher tuvo un sello, se Sí. llamó Toast Hawaii, por el Bien. cual sacó algunas bandas hace unos años,
Y se llamaba así porque él tenía su bar favorito en Londres, que comía un tostado que se llamaba Toast Hawaii. Mirá, Se llamaba así. increíble. Bueno, yo lo que quiero decir, Charlie, que después de esto es imposible seguir. Yo creo que hemos maridado este día de la mejor manera, ¿no? Bueno, por lo menos le dimos a la gente esta posibilidad. Le dimos Morrissey, le dimos Smith, le dimos Data. Le dimos Camouflage. Le dimos El nombre del cantante de Setuya Wu. el nombre del cantante de Setuya Wu, que eso va a ser top en redes, si no es trending topic ya. Le dimos receta. Le dimos receta para poder tener esta misma empanada en casa. Exactamente. ¿Qué más ¿Qué podemos más? Tenemos Lo que más, se ¿no? viene. Tenemos. Lo que se viene. Podemos adelantarle, ¿no? Un poco. Se vienen invitados, sí, este crossover va a seguir. Este crossover va a hacer que todos los invitados que vengan disfruten tanto como nosotros de estas empanadas y de nuevas recetas, porque esto recién empieza y no para. Bueno, podríamos decir que concluimos. Yo voy a servir un poquito de Nuestro vino para día. brindar y nos vamos a Tenemos- ir. Tenemos el objetivo cumplido, chicos, Es de excelente. poder transmitir todas nuestras pasiones. Tenemos, Esperemos haya transmitido el otro lado. Yo creo que sí, la gente se va a enganchar con esto. nos pueden encontrar, o sea, ¿dónde nos van a poder ver? Nos Claramente. van a poder ver por su canal. A través en del YouTube. canal de Cocina Pop, a través del canal de Rascacielos, Rascacielos, y en nos las encuentran. redes, en Instagram, Instagram estamos muy nos pueden activos, estamos encontrar. buscando ahí el detrás de escena y de hecho vamos a mostrar después, obviamente. Vamos a dejar lo la que- receta después escrita para que puedan buscarla, para que todos puedan acceder a toda la info hasta Setuya Wu. Exactamente. Nos vamos con un brindis. Nos vamos, chicos. Gracias, Iván. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Cocina Pop, ven a ver, es lo que nos gusta hacer. Nunca parar, ven a ver, entre amigos, risas mil.